Atención y alerta, hermanos, hermanas, cristianos en el mundo entero. En esta hora quiero compartirles un mensaje de la palabra de Dios. Creo que muy claro y muy contundente y digno de prestarle mucha y suma atención. Porque, hermanos, vivimos tiempos finales, tiempos complicados, tiempos difíciles y a la vez tiempos de mucho engaño, mentira, falsedad y confusión. Y nosotros tenemos que estar súper alertas, a la expectativa, orando, velando, bien despiertos espiritualmente, buscando sumo discernimiento espiritual, buscando suma visión espiritual cada día, porque los tiempos realmente son demasiado peligrosos y complicados. Nos ha tocado vivir los últimos tiempos, o tiempos finales, como se le llama o se le dice. Quiero compartirles un mensaje en esta hora que lo he titulado de la siguiente manera: cuidado y alerta, cristianos del mundo entero. Cuidado y alerta. Prestemos suma atención a esto. La condición de la iglesia de la Odisea puede ser la condición de nosotros, la iglesia, en este último tiempo. Cuidado y alerta. Atención, mucha atención. Prestemos atención. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Si usted tiene la Biblia al alcance, tómela y lea conmigo. Ojalá y no fuera así. Créame, cuánto diera porque no fuera nuestra condición como la condición de la iglesia de la Odisea. Pero si esa fuera, por lo menos atendamos al llamado a volvernos, atendamos al llamado a arrepentirnos, atendamos al llamado a volver al primer amor, a volver a tomar a Dios como el principal y el centro de nuestra vida en verdad y de verdad, hermanos. Y quiero que leamos. Voy a leer con ustedes y para ustedes Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos, termina diciendo esta carta, como todas las demás: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos tenemos oído físico, pero triste y lamentablemente no todos tenemos oído espiritual abierto, principalmente a Dios. Y Dios está diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, es tiempo de ver qué tanto oído tenemos para escuchar a Dios y lo que Él nos diga. A veces nos gusta que se nos diga que Dios nos ama,
que Dios nos quiere bendecir, que Dios nos quiere prosperar. Eso es lindo y maravilloso. A mí también me encanta eso. Pero a veces Dios tiene que hablar un tanto fuerte, un tanto serio y un tanto duro. Muchas de las veces Dios se ve en la necesidad de llamarnos la atención fuertemente y de hablarnos fuertemente y de hacernos ver nuestra real y clara identidad, de hacernos ver nuestra verdadera realidad, porque a veces pudiera que nos estemos confundiendo o engañando, diciéndonos una cosa y tal vez siendo otra cosa. Vuelvo a repetir, no es por demás un examen. Usted no se enoje conmigo. Será mejor que prestara atención. Será mejor que prestara oído. Será mejor que hiciera un alto y se examinara a profundidad. No va a perder nada. No vamos a perder nada si nos examinamos. La Odisea realmente estaba mal. Dios la veía mal. Y la Odisea se sentía que estaba bien. La Odisea se veía bien. El pastor y la iglesia se veían bien, se sentían bien, creían que estaban bien, hasta se decían estar bien. Y ya lo hemos leído. Pero también ya leímos lo que Dios responde a lo que se creían que eran, y a como se pensaban que estaban, que Dios veía la realidad que era todo lo contrario. Y yo quiero parafrasear esta carta del Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Y yo quiero parafrasearla de la siguiente manera. Leemos nuevamente lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Voy a parafrasear, por supuesto, el primer versículo, el versículo 14. En vez de la Odisea, voy a poner a la iglesia de este último tiempo y a quienes están a cargo en el mundo entero de la iglesia en este último tiempo. Leemos que lo parafraseamos de esta manera: y escribe a los ángeles que están a cargo de la iglesia, de mi iglesia en todo el mundo. Y escribe a los pastores, a los líderes que están a cargo de toda mi iglesia esparcida en el mundo entero. He aquí dice el amén. Escuchemos. He aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el que no falla y que todo lo sabe y que todo lo conoce, el principio de la creación de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dice esto. Nos dice a nosotros ahora, la iglesia del último tiempo, y a sus encargados y a sus líderes: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Aquí está la amonestación, hermanos. Ya el Señor está aclarando la realidad de muchos, de la mayoría. Tal vez habrá algunos que pudieran decir: no, yo no estoy así. Mejor deje que Dios le califique. Habremos que por ahí puedan decir: no, yo no. Yo estoy como los de la iglesia de Esmirna. Ojalá y sea así, ojalá y fuera así. Pero mejor no digamos nada. Dejemos que Dios nos califique. Dejemos que Dios dé testimonio de nosotros y no nosotros, porque podemos equivocarnos como se equivocó la Odisea. Y Dios tuvo que confrontar a la Odisea y a su pastor. Le dijo el Señor a la iglesia de la Odisea, y creo que a muchos cristianos de este último tiempo, creo que a mucha iglesia de este último tiempo, Dios nos dice lo siguiente:
yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y dice más Dios, ojalá fueses frío o caliente. Porque a veces no somos ni de aquí ni de allá. Dice más el versículo 16, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire, en el riesgo que muchos y la mayoría se pudieran encontrar o nos pudiéramos encontrar en que Dios nos deseche. Esto es serio, hermanos. Decirnos que estamos bien y que Dios vaya o esté diciendo o viendo lo contrario en nosotros, hermanos. Será bueno escuchar a Dios y prestarle atención, abrir nuestro oído a Dios espiritualmente y abrir nuestros ojos espiritualmente a Dios y pedírselo a Dios mismo que nos abra nuestros ojos espirituales claramente para ver claramente la realidad, no de los demás, sino la nuestra. Que nos abra nuestro oído claramente para escuchar realmente lo que Dios nos dice, no tanto a los demás, sino lo que nos dice a nosotros. Porque nosotros somos la iglesia. Al menos nos decimos la iglesia de Jesucristo. Al menos nos decimos la iglesia de Dios. Dice, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Algo terrible. Nos puede desechar cualquiera. Nos puede dejar cualquiera, pero que nos deseche Dios o que nos deje Dios. Dijo el patriarca Job, por ahí en el capítulo 14 de su libro. Dice por ahí, si tú me dejares, yo dejaría de ser. Nomás imagínense, ¿qué puede pasarnos si Dios nos deja y nos desecha? Dejaríamos de ser y acabamos perdidos para siempre en el infierno y en el lago de fuego. Dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y un miserable y pobre y ciego y desnudo. A veces nos decimos necesitados, pero con nuestros hechos, obras y acciones y a cómo actuamos y obramos y nos comportamos, con eso decimos que estamos bien. Con eso decimos que no tenemos necesidad de ninguna cosa, como lo decía la Odisea. Tal vez la Odisea lo decía con palabras, y tal vez algunos de nosotros lo lleguemos a pensar o a decir también con palabras, pero mucho más está diciendo con hechos, con acciones, con obras, con orar lo suficiente y necesario, con no intimarnos con Dios lo suficiente y necesario, con no buscar a Dios realmente en ayuno y oración, escudriñando la palabra del Señor profundamente. Con no hacer esto estamos diciendo, no tengo tanta necesidad. Yo siento que estoy completo, sentimos que estamos bien. Dios está contento con nosotros. Nosotros estamos bien con Dios. Con eso estamos diciendo lo mismo que dijo la Odisea. Dice el Señor, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido. Decimos a veces, tenemos todo, no nos hace falta nada. Aquí tenemos todo. Pobrecitos de los demás, como que así queremos decir, pobrecitos de los demás. Que les falta esto, les falta aquello. No tienen esto, no tienen aquello, se quejan de eso, se quejan de aquello. Nosotros tenemos todo, al menos así parece. Pero esto es hablando materialmente, pero espiritualmente, ¿cómo estamos? Espiritualmente, ¿cómo nos encontramos? Materialmente, la iglesia de la Odisea tenía todo. Humanamente, eternamente, la Odisea estaba bien, se veía bien, parecía bien. A los ojos humanos parecía bien y la verdad era que estaba bien. Y la verdad era que a lo mejor sí tenía todo. A lo mejor de verdad materialmente, humanamente no le hace falta nada. Ni quien le contrariara. Pero había una área que es la más importante, el área espiritual. Ella estaba, podemos decir, acabada. No pudiera ser que nosotros estemos en la misma condición. Dice el Señor, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoce, mira, aquí está lo que Dios mira. Aquí está lo que Dios ve y dice de la Odisea. Y pudiera que lo esté diciendo ahora de nosotros, hermanos. No se enoje conmigo. Ojalá Dios no lo esté diciendo de usted. Ojalá Dios no esté diciendo así de esta manera de mí o de nosotros. Ojalá. Sería lindo, sería maravilloso que Dios nos dijera, como le dijo a la iglesia de Esmirna, no temas,
no temas de ninguna de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo enviará a algunos de vosotros a la cárcel para que seas probados. Tendréis tribulación de 10 días. Si viera hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ojalá y Dios nos estuviera diciendo, como a Esmirna: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas tu sinagoga de Satanás. Ojalá y esas palabras Dios nos estuviera diciendo a nosotros hoy. ¿Cuánto diera porque esas palabras Dios nos las estuviera diciendo a nosotros ahora? No es que sea negativo, no es que sea exagerado, no es que yo quiera que así sea, no es que yo crea que estamos así como la iglesia de la Odisea. Ojalá y estuviera equivocado. Ojalá y estuviéramos como la iglesia de Esmirna. Y Dios habla de nosotros como habló de la iglesia de Esmirna y su pastor, que le dijo: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Y le acaba dando palabras de consuelo, de fortaleza, de esperanza, de valor. Le dice el versículo 10, Apocalipsis 2, 9 y 10, dice así: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagogas de Satanás. Y le da estas palabras alentadoras, confortadoras. Versículo 10 dice: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Y aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación de 10 días. Se viene hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y termina el 11 diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Pero estas son palabras que Dios le dijo a la iglesia de Esmirna. Ojalá y fuésemos como la iglesia de Esmirna. ¿Cuánto diera porque fuésemos como la iglesia de Esmirna? Pero Esmirna, ¿sabe cómo era? Ella no se la creía. Esmirna y su pastor se sentían los menos. Por lo mismo, ellos oraban, ayunaban, se metían con Dios profundamente, con la palabra de Dios se metían profundamente. Se humillaban, pero se humillaban de verdad, no solamente de apariencia, sino de verdad se humillaban, se quebrantaban, se intimaban con Dios, se reconocían, se arrepentían, de corazón se arrepentían. Y de igual manera buscaban a Dios de corazón, porque se sentían los menos y los más necesitados, y por lo mismo sentían la necesidad de buscar a Dios, y buscaban a Dios y su presencia con insistencia, con ansiedad, con necesidad real profunda de su corazón. Pero la iglesia del último tiempo, nosotros la iglesia del último tiempo, estamos haciendo eso. A veces nos enfocamos a lo material. A veces nos enfocamos a las cosas materiales terrenales. Y las procuramos y a veces parece que hasta las logramos y hasta parece que estamos bien. Pero eso no es todo, eso es solo una parte. Y eso es la mínima parte. El complemento es la comunión con Dios. El complemento es una buena relación con Dios. El complemento es estar en real intimidad con Dios, plena, real y enteramente. Dios le dice a la Odisea, Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y le dice el Señor esto, aclarándole: y no conoces que tú eres un cuitado, oiga, fuerte y duro, y miserable, oiga más, fuerte y duro. Y dice más: y pobre, y ciego, y desnudo. ¿A dónde queda lo que ellos mismos se decían? ¿A dónde quedó lo que ellos mismos se declaraban? ¿A dónde quedó lo que ellos mismos se creían?
quedó en la nada. No sirvió para nada después de todo. Pero tenía oportunidad la Odisea como usted y yo la tenemos. Tenía vida la Odisea de su pastor como ahora usted y yo la tenemos. Lo que nos resta es prestar oído, abrir nuestro oído y reconocernos y arrepentirnos y pedir a Dios que nos ayude a salir de esa miseria espiritual, que nos ayude a salir de esa pobreza espiritual, que nos ayude a salir de esa ceguera espiritual, que nos ayude a salir de esa desnudez espiritual. Dios realmente quiere enriquecernos. Dios realmente puede enriquecernos plena y enteramente espiritualmente. Dios no solamente quiere que estemos bien físicamente, humanamente, materialmente. Lo que más Dios quiere es que estemos bien y enriquecidos espiritualmente. Dios puede abrir nuestros ojos espiritualmente para que veamos claramente. Dios quiere vestirnos con esas vestiduras limpias y blancas de lino fino, limpio, puro y brillante, para que no sigamos desnudos. Dice el versículo 18, aquí está el llamado de Dios. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego. Oiga, nos está queriendo decir: yo te amonesto que te metas con mi presencia. Yo te amonesto que te llenes de mi presencia. Yo te amonesto que te metas conmigo. Yo te amonesto que no me dejes fuera de ti. Yo te amonesto que no me dejes fuera de tus planes, anhelos, proyectos y deseos y propósitos y proyectos. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, dice el Señor, para que seas hecho rico, rico de verdad. Cuando nos llenamos de la presencia de Dios, nos estamos realmente enriqueciendo, verdaderamente y plenamente. Por eso cantamos por ahí un canto que dice el coro: ojalá y esto sea realmente una realidad en nosotros. No soy pobre porque yo soy rico. No soy pobre porque tengo a Cristo. Y dice una gran verdad: mas los ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios somos ricos. Y esto es una gran realidad. Ojalá y usted realmente, no importa que sea pobre materialmente, humanamente, pero que sea rico espiritualmente. No importa que no tenga mucho materialmente, terrenalmente. No importa que batalle con la economía, materialmente, terrenalmente. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo o llena del Espíritu Santo, si usted está buscando con insistencia, con pasión, la presencia de Dios y se está llenando de la presencia del Espíritu Santo, usted no está pobre, usted no es pobre, usted es rico, usted es rica, porque tiene la verdadera riqueza a Dios en su vida. Porque está buscando la verdadera riqueza a Dios. Y la está logrando, la está teniendo. Porque digo el Señor: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dijo el Señor: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico. Y dice más: y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y aquí viene algo más: y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice el Señor: unge tus ojos con mi presencia. Llénate de mi presencia. Vístete de mi presencia. Aduéñate de mi presencia. Anhela y desea mi presencia y busca mi presencia, que yo te la daré. Y entonces sí, verás bien. Estarás vestido y serás rico.
Y no solamente verá bien, sino estará vestido y bien vestido. Verá bien y muy bien y claramente. Será rico y verdaderamente rico en verdad. Dice el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dios está llamando a todos los cristianos en el mundo entero. Y nos está amonestando y llamando de muchas y diferentes maneras. Pues dice el Señor, Él mismo dice que Él habla al hombre en una, en dos y en tres maneras, pero el hombre no entiende, aun cuando se dice cristiano y aun cuando se dice conocedor de la palabra de Dios. Pero ¿por qué no entiende? ¿Por qué no comprende? ¿Por qué no oye? ¿Por qué no ve? Porque no se mete en intimidad con Dios realmente. O si en algún tiempo se metió, descuidó esa comunión y esa intimidad con Dios. Es tiempo de meternos con Dios, para que nuestros ojos se nos abran espiritualmente, realmente y en verdad, y podamos ver bien y claro. Es tiempo de meternos con Dios íntimamente en oración, para que nuestros oídos se nos destapen espiritualmente y digamos realmente, claramente la voz de Dios y lo que nos dice. Es tiempo de que metamos íntimamente con Dios en oración, en comunión con Él, para que nuestro corazón se enternezca y se haga sensible a lo que Dios quiere y pide y demanda de nosotros, y que nos está tratando de mostrar y hacer entender, y nos está diciendo y tratando que digamos claramente lo que Él nos dice para que lo hagamos y nos vaya bien. Necesitamos meternos con Dios íntimamente en oración, en comunión con Él. Dice el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí está la amonestación fuerte, la exhortación fuerte, directa del mismo Señor Jesucristo, directa del mismo Dios Todopoderoso. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y dice más del Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y dice más del Señor: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y terminamos con esto. Termina la carta con estas palabras. El Señor termina con las siguientes palabras: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No nos vaya a estar pasando lo de la gente y las personas del tiempo de Isaías, lo de la gente y las personas del tiempo, de los tiempos en que Jesús estuvo sobre esta tierra, que se dijeron las siguientes palabras: viendo no ven, y oyendo no oyen, y como no ven y no oyen, no creen, y como no creen y no entienden, dice el Señor, no actúan, no obran, no se arrepienten, no se reconocen, no aceptan que me necesitan. Por lo tanto, yo no los puedo ayudar porque no aceptan ni reconocen que me necesitan. Es tiempo de reconocer que necesitamos a Dios y mucho, y de buscarlo íntimamente en oración y luchar por una real e íntima comunión con Él. Lo que más necesitamos por encima de todo es a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Necesitamos muchas cosas, pero por encima de todo necesitamos a Dios. Por encima de todo necesitamos la presencia de Dios. Por encima de todo necesitamos real, íntima comunión con Dios, y esto se logra en íntima oración, en profunda oración. Porque es a través de la oración que podemos conversar con Él, platicar con Él, hablar con Él y tener comunión con Él. Pero a veces es lo que menos se hace y es de lo que menos nos ocupamos. Cuidado y alerta, hermanos. La condición de la iglesia de la Odisea y su pastor pudiera ser la condición de la iglesia y de los encargados de la iglesia de este último tiempo. Cuidado y alerta, no se enoje conmigo. Si quiere, haga algo. Hable con Dios acerca de este mensaje. Pregúntele a Dios acerca de este mensaje.
Vaya y ore, métase con Dios. Y si se mete usted con Dios íntimamente, comunión con Dios en oración, y Dios le hace entender que este mensaje no lo necesita, no lo vuelva a escuchar. Pero yo creo que sí necesitamos escuchar este tipo de mensajes. Necesitamos reconocer y aceptar que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos volvernos a las sendas antiguas, que necesitamos volver a primer amor, que necesitamos volver a la intimidad, que necesitamos volver a la oración íntima y profunda, que necesitamos volvernos a la palabra de Dios y envolvernos con ella. Necesitamos volvernos a una palabra concreta, a Dios, y asegurarnos de tener eso en nuestro corazón. No vaya a ser que vaya a estar fuera diciendo que está dentro. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje que espero que nos lleve a todos a reflexión profunda y a profundizarnos con Dios y en Dios. Que sea Dios mismo que nos revele nuestra real identidad, nuestra verdadera realidad, como lo hizo con la Odisea. Ojalá Dios nos revele nuestra realidad e identidad antes de que sea demasiado tarde. Pidámoselo, hermanos. Pidámosle que Dios nos revele nuestra real identidad. No importa que tenga que ser fuerte con nosotros. No importa que Dios tenga que ser duro con nosotros. No importa que nos tenga que hablar fuerte como le habló fuerte a la Odisea. Pero mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida hay lugar para arrepentirnos. Mientras hay vida hay lugar para ponernos a cuenta. Mientras hay vida hay oportunidad de reconsiderar, de reflexionar, de capacitar y de reconocer y de aceptar que estamos errando y pedir perdón a Dios. Y todavía hay perdón de Dios para nosotros. Todavía hay perdón de Dios para nosotros. Dijo el Señor por ahí en el libro de Job, capítulo 33, los últimos versículos. Dios mira sobre los hombres, y al que dijere pequé y pervertí lo recto y nada me ha aprovechado, Dios redimirá su alma de que no pase el sepulcro y su vida se verá en luz. Hay oportunidad de arrepentirnos, y hay oportunidad de salvarnos, porque hay oportunidad de lograr el perdón de Dios, porque aún Dios está listo, presto y dispuesto para perdonar a todos los que a Él se lleguen arrepentidos pidiéndole perdón. Dice su palabra el Señor a través del apóstol Juan, por ahí en su primera epístola, que si confesamos nuestros pecados, que si confesamos nuestras fallas, que si reconocemos nuestros errores y le pedimos perdón a Dios, Dios es fiel y justo para que perdone, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos libre de todo pecado. Y Dios puede ayudarnos a volvernos al camino, a caminar el verdadero camino que realmente camina, que nos pueden caminar y llevar al reino de los cielos en verdad. Hermanos, hermanas, iglesia de Jesucristo, cristianos del mundo entero, hermanos, hermanas, siervos de Dios, encargados de una iglesia, de una misión, prestemos atención a Dios, a su palabra, y hagamos un alto y profundicémonos en Dios y con Dios. No vaya a ser que las palabras que el Señor Jesucristo le tuvo que decir a la Odisea nos las esté diciendo a nosotros y ni siquiera estemos tratando de escucharlas. Escuchemos a Dios. Abramos nuestro oído a Dios. Dios nos dirá la verdad y nos hará el llamado real y correcto que necesitamos directamente de parte de Él. Y atendamos a Él, a su llamado, y acabaremos ganando. Acabaremos logrando mucho. Acabaremos logrando todo si tan solo hiciésemos caso al llamado de Dios y a la voz de Dios. Ahora que tenemos vida, ahora que tenemos oportunidad, ahora que hay perdón, ahora que hay salvación, ahora que hay lugar para arrepentimiento. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje que espero que les dé bendición y de dedicación y de reflexión y de arrepentimiento y de salvación. Porque ese propósito. No queremos molestar, incomodar ni ofender a nadie. Lo que queremos es que nos ajustemos
y nos ajustemos bien con Dios. Y nos aseguremos realmente de caminar realmente en línea recta con Dios, para que no al final vayamos a tener una terrible y desagradable sorpresa, ¿no, hermanos? Que al final podamos llegar al cielo y cuando estemos delante de Dios se nos pueda decir: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, hermanas, bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios nos presta vida, nos vemos y escuchamos en otra ocasión, en otro video por aquí. Si no, nos vemos en el cielo, pero preparémonos porque Cristo viene. Y arreglémonos ya, porque el tiempo se acaba y se termina. Y quienes se aperciban entrarán con el Señor a las bodas. Quienes no se quedarán afuera y será el lloro y crujir de dientes. Pero hermanos, Dios nos habla a tiempo para que nos apercibámonos. Y cuando Cristo venga o nos llame a cuentas, estaremos listos para irnos con Él. No tendremos ningún problema. Si Él viene por la iglesia, seremos trasmodos arrebatados para ir a recibir la en el aire, para estar para recibir con el Señor. Y si nos llamara a cuentas, igual nos vamos con el Señor a gozar con Él por toda la eternidad. Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, amén, amén y amén.